Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Carolina Boix-Fallos y trabajo en el Centro de Dafología y Biología Aplicada del Segura, un instituto del CSIC, en el Departamento de Conservación de Suelos y Agua y Manejo de Residuos Orgánicos. Y voy a moderar esta sesión del Condegres sobre suelos agrícolas y entornos rurales. Y bueno, lo primero deciros muchas gracias por vuestra asistencia. También muchas gracias a todos los ponentes en el formato de pósters, que se han presentado pósters enormemente interesantes y bueno, es una pena que no tengamos un espacio concreto para poder debatir sobre los pósters, pero os animamos a todos a que os intercambiéis correos electrónicos para cualquier pregunta y establezcáis un contacto individual para resolver cuestiones y discutir los pósters. Tenemos una serie de presentaciones en esta sesión de 15 minutos, vamos a intentar hacerlas quizá, si da tiempo y los ponentes pueden, en 12-13 minutos para poder guardar unos minutos para hacer algunas preguntas y si no da tiempo, pues entonces pasaremos a la siguiente presentación y guardaremos las preguntas que las podéis hacer en el chat o podéis levantar la mano también, guardaremos las preguntas y veis que no las contestamos para el final. La sesión acaba a la 1:30, pero probablemente podemos alargar algunos minutos más. La primera presentación es a cargo de mi compañero de grupo de investigación, Víctor Castillo, del CEBAS también, en Murcia. Y nos va a presentar junto con otros compañeros, Juan Albaladejo y Lloris de Vente, una comunicación muy interesante sobre el concepto de neutralidad en la degradación de tierras y su aplicación en políticas de conservación y recuperación y uso sostenible del suelo. Creo que es un plato fuerte para comenzar esta sesión, puesto que Víctor tiene una amplia experiencia en temas de transferencia entre ciencia y política, puesto que ha estado trabajando bastantes años en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y ahora mismo en el Ministerio de Transición Ecológica. Víctor, adelante, cuando quieras puedes compartir tu pantalla. Hola, buenos días, gracias. Voy a empezar. ¿Sale todo bien? A ver, un momento. Compartir. ¿Aquí? Ahora, creo que va. Sí, la puedes hacer grande. Sí, estoy. A ver si sale grande. Sí. Bien. Ya está. Vale. Buenos días. El título de esta contribución es la aplicación del concepto de neutralidad en la degradación de la tierra, en las políticas de conservación, recuperación y uso sostenible del suelo. Y es una contribución conjunta con mis compañeros Lloris de Vente y Juan Albaladejo. Básicamente los tres puntos que quería abordar en la presentación es qué es la degradación de la tierra, es la neutralidad de la tierra, que es una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el marco conceptual, cómo se alcanza y cómo se mide, y unas pinceladas sobre qué nos falta por saber y, por tanto, oportunidades para la investigación. El origen del concepto de degradación de la tierra viene de varias evidencias científicas reflejadas por distintos informes sobre que la productividad y la salud de la tierra está decreciendo, que hay una competencia, un incremento en la competencia en el uso de la tierra por el suministro de alimentos y una demanda alimentaria para alimentar una población creciente, pero también la tierra es un elemento fundamental en la regulación de flujos hídricos, está afectada por sequías y puede ser, su degradación da origen a inundaciones, y también en la energía, es decir, las soluciones al cambio climático que muchas veces promueven uso de biofuels, es una presión más sobre la demanda de tierra. Por otra parte, se comprueba que abordar la degradación de la tierra y hacer un uso sostenible de ella es también una herramienta muy potente
para afrontar los desafíos ambientales y de desarrollo sostenible, es decir, los desafíos de mitigación del cambio climático y adaptación, de conservación de la biodiversidad, seguridad alimentaria y seguridad global. Ante esta evidencia científica hay una respuesta política que surge en la cumbre de Río +20, donde aparece el concepto de Zero Net Land Degradation. Posteriormente este concepto se incorpora como una de las metas en la Agenda 2030 y en concreto dentro de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se recoge en la COP12 como uno de los principios que debe guiar la implementación de esta convención. Víctor, disculpa, Sí. Víctor, ¿puedes intentar, que estás compartiendo la vista de moderador o de orador, hacer la pantalla grande, a ver si te deja, que se verá mejor? ¿Cuál es la pantalla grande? A ver, ese es, a ver, no sé, acercar la diapositiva, no sé aquí cuál es, mira a ver en los puntitos, en la de la derecha totalmente, antes de los puntos, abajo, ¿Ahí? al lado, última diapositiva, ocultar vista moderador, mira, verá. Ok, ahora mejor, ¿no? Ahora, sí, gracias, continúa, perdona, disculpa. Bueno, como he dicho, la meta 1530 de los objetivos sostenibles de desarrollo sostenible dice que para el año 2030 hay que combatir la desertificación, restaurar los suelos y tierras degradadas, incluyendo aquellas afectadas por la desertificación, las sequías, inundaciones y luchar por alcanzar la neutralidad en la degradación de la tierra. ¿Pero qué es la degradación, la neutralidad en la degradación de la tierra? Básicamente, la degradación en la neutralidad de la tierra es una situación en que la cantidad y calidad de los recursos de la tierra que son necesarios para sustentar las funciones y los servicios de los ecosistemas que produce la tierra se mantiene. Y así se asegura la seguridad alimentaria, todo ello en un marco para unos ecosistemas determinados en una escala espacial y temporal considerada. Es decir, que tenemos que definir un marco de ecosistema y un marco espacial y temporal para aplicar este concepto. En resumidas cuentas, y habría que decirlo en palabras muy sencillas, lo que intentamos es que las potenciales pérdidas por degradación de los recursos de la tierra se vean compensadas por un uso sostenible y una restauración de áreas degradadas, de tal manera que se mantiene un equilibrio, una pérdida neta nula. Es decir, el objetivo de la neutralidad en la degradación de la tierra, como he dicho, es el mantenimiento de la capacidad de la tierra para producir bienes y servicios. Es decir, el capital natural que está asociado a los recursos de la tierra, y cuando entiendo los recursos de la tierra son suelo, agua y vegetación y biosfera asociada a ese conjunto o suelo-agua, se mantiene constante o aumenta respecto a una situación inicial. Y esto es importante. En la política ambiental, seguramente muchos de vosotros habéis oído conceptos como pérdida neta nula, carbon neutral, non-net less, pérdida neta nula de biodiversidad. Lo importante en este enfoque es que cuando nosotros decimos pérdida neta nula, necesitamos un nivel de referencia determinado, es decir, respecto a qué perdemos más o mantenemos la pérdida neta nula. La idea, como he dicho, es compensar la degradación anticipada de la tierra, las pérdidas, con actuaciones planificadas para el uso sostenible y la recuperación de la tierra. Esto es importante porque incorpora un componente de planificación integrada con vistas al futuro que define el marco de nuestras actuaciones de conservación y uso sostenible del suelo. Y otro aspecto importante es lo que se denomina like for like, es decir, que esto se tiene que hacer, como he dicho anteriormente, para un ecosistema dado. No vale por ejemplo, o degradar un ecosistema muy valioso en términos de suelo fértil o en términos de biodiversidad y compensarlo con una recuperación de un sistema que no fuera tan valioso como el que hemos perdido. ¿Cómo
¿Cómo logramos esta neutralidad, pérdida neta nula? Pues básicamente aplicando lo que se llama una jerarquía de actuaciones. Una jerarquía de actuaciones en el que lo más importante es evitar la degradación de la Tierra. Lo segundo es reducir, minimizar los impactos sobre esa degradación y solo en último término o rehabilitar, recuperar tierras degradadas. Esto es importante porque una de las críticas que reciben las políticas de no-net o de pérdida neta nula es que puede dar origen a un malentendido, a unas consecuencias no deseadas de como una especie de licencia para degradar, porque tú después vas a recuperar. No, la jerarquía de aplicación hacia la neutralidad de la degradación de la Tierra es claramente evitar, reducir o minimizar y en último término o restaurar. Como he dicho anteriormente, uno de los aspectos novedosos que incorpora este enfoque en lo que era política de conservación del suelo es la anticipación. Es decir, en el fondo, por ejemplo, este es un esquema muy ilustrativo que se ponía en la guía que desarrollamos. Si nosotros tenemos un territorio donde se da una serie de cultivos de pastoreo, de zona de pastoreo, y en este contexto, por ejemplo, había una zona de 15.000 hectáreas en la que se había un periodo de pastoreo corto y en que no estaba degradada, pero se prevé que va a haber una extensión de ese pastoreo, con lo cual se prevé un cambio negativo, es decir, una pérdida de capital natural asociada a esa zona. Por el contrario, podríamos tener otra zona de 40.000 hectáreas donde hay una buena práctica hay una mala práctica de pastoreo, está un pastoreo por encima de su capacidad de carga y se prevé aplicar un programa de pastoreo sostenible o reducir, por ejemplo, la carga ganadera, con lo cual se prevé que vamos a tener cambios positivos y por tanto vamos a tener una ganancia en cuanto al capital natural. La suma de todas esas, en un contexto determinado territorial, de todas esas sumas de pérdidas y ganancias, nos puede indicar si vamos hacia la degradación neutral o si vamos hacia aspectos de degradación más negativos. Decir aquí que, digamos, como base mínima se entiende que se tiene que mantener. Eso no prejuzga que se pueda aumentar el capital de la tierra, pero nos ponemos en el lado más, digamos, menos exigente, que es simplemente mantener el capital natural asociado a los recursos de la tierra que había en un determinado momento de referencia. Y aquí llegamos a uno de los elementos que más discusión se tiene, ¿cómo medimos la neutralidad? En esencia, si nosotros tenemos que medir capital, lo que necesitamos es definir un estado de referencia, como hemos dicho, respecto a qué se mide, a qué baseline medimos nuestro estado actual, y una moneda de cambio, sí, una currency. En este sentido, como estamos diciendo que la neutralidad en la degradación de la tierra es mantener el capital natural de bienes y servicios que provee el suelo, pues se eligieron a nivel global tres indicadores que nos podían, que basados, por ejemplo, en un trabajo hecho en 2010 de Dominetti sobre un framework de los bienes y servicios aportados por los recursos del suelo, veíamos que con esos tres indicadores se cubrían bastante de los sistemas ambientales que produce el suelo y la tierra, que era el cambio en la cobertura vegetal, la productividad en términos de producción primaria neta y la reserva de carbono orgánico. Por tanto, medimos la neutralidad de la tierra como la evaluación del cambio de estos indicadores entre dos momentos determinados. Claro que aquí hay otro problema. ¿Cómo integramos las distintas monedas en un valor único? Y aquí se tomó una regla muy estricta, que es one out, all out. Es decir, si alguno de estos indicadores globales presenta una evolución negativa, en conjunto se considera que hay degradación. Es decir, para mantener una propuesta neutral o positiva, todos y cada uno de los tres indicadores tienen que tener una evolución neutral o positiva.
Bueno, esto se está aplicando a nivel global en programas de establecimiento de metas para la neutralidad de la degradación de la tierra en distintos países, en los que se mide basado en datos globales estos indicadores, la productividad primaria como el DBI, el land cover y el soil carbon. Y aquí veis cómo la agregación significa que lo que os he dicho, el one out, all out, es decir, es bastante restrictivo, pero en cierto modo así evitamos consecuencias indeseadas. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, pensar que se puede aumentar la vegetación, la productividad en términos de biomasa vegetal, pero a fuerza de muchos inputs energéticos o mucho input de laboreo que disminuye el contenido de carbono orgánico en el suelo. Y por tanto, aunque la productividad saliera positiva, el indicador carbono orgánico nos salía negativo y eso no podría contabilizarse como una ganancia, sino como una pérdida. De nuevo aquí el ejemplo anterior en el que lo que antes os decía, que bueno, se prevé una disminución, una degradación, en este caso está cuantificado con los indicadores, con las métricas. En el primer que veíamos una degradación porque se disminuye o se estima una disminución de la productividad primaria neta, y en el segundo en el que había una conservación por la adopción de políticas de gestión y uso sostenible de la ganadería, se prevé un aumento de carbono orgánico mientras se mantiene constante el land cover y la productividad primaria, lo que significaba una ganancia. Bien, esto se ha hecho a nivel de, como he dicho, global, es decir, hay actualmente 127 países en los que se han comprometido a establecer metas voluntarias de degradación de la tierra, de neutralidad en la degradación de la tierra. Algunos de ellos, 104, ya han fijado metas voluntarias. Y uno de los aspectos o de las actuaciones que más inciden en estos países es precisamente la restauración. Veis que, por ejemplo, hay unas 400 millones de hectáreas a nivel global que se estima que se tienen que recuperar para compensar los procesos de degradación y uso no sostenible de la tierra. En concreto, estos commitment, estas obligaciones, compromisos de restauración, no solamente para la Convención de Lucha contra la Desertificación, sino que, por ejemplo, en muchas de las contribuciones nacionales para el Acuerdo de París se incorpora la restauración de zonas afectadas por erosión o por otros fenómenos de degradación del suelo como una manera de aumentar las reservas de carbono y contribuir a los objetivos del Acuerdo de París en cambio climático, y también, por supuesto, objetivos de la Convención de Biodiversidad de restaurar el 30% de ecosistemas degradados. Hasta ahora os he contado lo que supondría, por ejemplo, la degradación a nivel global. No tiene por qué circunscribirse a escalas globales o escalas nacionales, sino, como he dicho, se puede configurar para ecosistemas determinados en una escala espacial determinada. Y también he hablado que hablábamos de 3 indicadores, pero en realidad la guía metodológica lo que dice es que son indicadores globales, que son, digamos, los mínimos necesarios para comparar entre distintos países, pueden y deben ser complementados con indicadores a nivel proyecto, a nivel regional. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar el esquema de planificación de usos del suelo y degradación de la neutralidad en la tierra en un ecosistema como la vertiente al Mar Menor, tendríamos que considerar otro tipo de indicadores, como por ejemplo la erosión del suelo, como por ejemplo la descarga, la frecuencia de inundaciones, el uso de agua de regadío, o la ejecución de medidas de conservación del suelo o de medidas de estructura del paisaje. Todo esto, como he dicho, en un marco integrado de planificación territorial. Una cosa, la aplicación de la neutralidad en la degradación de la tierra
tiene consigo también una serie de principios. No los he puesto aquí porque me alargaría mucho, pero uno importante es que la definición de indicadores y el seguimiento de valores de los indicadores tiene que ser mediante un enfoque público participativo. Esto es importante por dos razones, porque en esencia, siempre que hablamos de degradación del suelo, de degradación de ecosistemas, la degradación es un concepto negociado. Y este es el gran problema, es decir, cuando definimos calidad del suelo, cuando se define estado de los ecosistemas, es negociado porque la perspectiva de los distintos interesados, los stakeholders, puede ser diferente. Porque existen trade-off, porque aumentar las funciones productivas del ecosistema puede estar en deterioro de, por ejemplo, sus funciones como regulatorio o regulación de flujos biogeoquímicos o hidrológicos. Y por tanto se necesita una participación, un enfoque participativo de todos los interesados en ese ecosistema o en ese sistema para indicar qué es lo valioso, cómo contabilizamos el valor de los servicios y bienes que ese sistema nos proporciona. Víctor, por favor, ¿puedes ir acabando? Sí, esta es la última. Vale, gracias. En cuanto a los retos y oportunidades para la investigación, pues estos retos son comunes a todos los enfoques de NONNet. Y básicamente yo, a partir de un estudio, de un paper muy interesante de Marón sobre Biological Conservation, Martín fue una de las expertos que digamos, desarrolló el concepto el enfoque conceptual de neutralidad en la degradación de la tierra. Yo lo diría en tres. Uno, el valor de la reposición. La compensación de superficie es eficaz, es decir, si nosotros degradamos X hectáreas y restauramos Y hectáreas X igual a Y, tenemos los mismos bienes y servicios, y por otra parte la asistencia en los procesos de degradación. Son muy rápidos la degradación, es muy lenta la restauración. ¿Cómo podemos compensar esta diferencia a escala temporal? Otra es la escala de los trade-off, de esto he hablado algo, y por último sería la medición del capital natural. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo definimos indicadores? ¿Cómo se miden esos indicadores? Y creo que esto es todo por mi parte. Gracias, y si puedo, ha sido muy rápido, en un concepto bastante denso, pero si puedo clarificar algo, estoy dispuesto y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, la verdad es que es complejo de explicar en tan poco tiempo.